Buenas tardes, mi nombre es Alessandro Mora y le vengo a dar mi exposición sobre comunicación y lenguaje. ¿Qué es comunicación? Comunicación es una acción consciente que da la información que lleva un mensaje a un receptor por medio de dispositivo para denominar bajo la acción de informar y puede ser comunicado tanto verbal o no verbal. ¿Qué quiere decir esto de la comunicación? Que uno puede dar cualquier tipo de cambios y de tal manera uno puede estar informado a través de una acción por dos o un sujeto o una persona que puede estar informado o informada en cualquier circunstancia a dar una información tanto verbal o no verbal. ¿Qué quiere decir? Por voz o por lenguaje, por señas o a través por braille. Elementos de la comunicación y sus características. Estos intervienen en varios factores, que son el emisor, el receptor y el mensaje. El emisor es el que emite el mensaje, el receptor es la persona que recibe el mensaje y el mensaje es el sentido y el general que da ese envío en aquella persona para que esté bien procesada. Para que se procese la comunicación está formada por el contexto, el código y el canal. El contexto es abstracto o simbólico, el código es el conjunto de los elementos que se combinan y el canal es el soporte del mensaje, tales como los canales de noticias, televisión, deporte, etc. Y intercambio de información sería como el ruido y la retroalimentación. El ruido es la sensación auditiva y señala de controlar su comportamiento. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la manera en la que se genera el ser humano en la que se comunica. En su característica y en su carácter es más importante es la necesidad de comunicarse y se refiere al conjunto de sonidos o señas a dar a entender algo. Sin embargo, en ocasiones llegan a confundir el lenguaje y el idioma, que son sinónimos. Vital importancia en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir? Que en este lenguaje uno se puede comunicar a través de varios tipos de sentidos para que uno esté muy bien informado, tanto de gente discapacitada y todo eso. Tipo de lenguaje. Está el tipo de lenguaje verbal, lenguaje escrito, lenguaje oral, lenguaje no verbal y el lenguaje de irónico. Voy a explicar cada uno de ellas qué significa. El lenguaje verbal puede ser oral cuando se comunica las ideas o mensajes por medio de palabras, pero utiliza clavemente la voz. El lenguaje escrito se comunica las ideas o mensajes por medio de palabras, pero utilizando la escritura. El lenguaje oral requiere uno de los signos sonoros, que son los sonidos que hacemos al hablar. El lenguaje no verbal es un tipo de lenguaje que utiliza recursos como imágenes, expresiones faciales o posturas corporales para crear un mensaje. Y lenguaje icónico. Lenguaje icónico son aquellos que todos los signos no verbales compuestos por imágenes. ¿Qué es el lenguaje de comunicación animal? Es la rama de la biosemiótica que estudia los métodos que usan los animales para comunicarse entre sí. Tomando en cuenta, los animales tienen diferentes sistemas de emitir los mensajes, tanto sea de olfato, ruido, tacto y vista. Los animales se utiliza su sensibilidad a varios tipos de sentidos, tal vez sea el olfato, la vista, el tacto, el gusto, para emitir y recibir mensajes. Se comunican a través de las células biológicas al intercambio de señales de cualquier especie, donde principalmente la zoosemiótica asegura que todos los animales son sociables y cada uno tiene medios. La oración según el hablante. Hay 6 tipos de eso y son enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, deserativas y dubitativas. Enunciativa es la abreviación lingüística que afirma o niega o algo de la matiz de expresión. La interrogativa es la lingüística en una palabra interrogativa o palabra. La exclamativa es la oración enunciativa y está dando una información. Imperativas son las oraciones, que son aquellas que las personas que tienen función hortar o incitar o mandar a una persona a realizar algo.
Desiderativas, que son muy fáciles de identificar por tratarse de un conjunto de palabras. Dudativa es la que se expresa una duda sobre el desarrollo de la acción verbal. La oración simple. La oración simple, según la voz verbal, según la naturaleza del predicado, que son las copulativas, que son oraciones copulativas en las que tiene el predicado nominal. La copulativa, que son la oración que también lleva la oración atributiva. Según la actitud del hablante es al hablar de transmitivos de ideas. Según el sujeto, de que son personales impersonales, que son la forma de que son las formas personales del verbo. En cambio, son todos los verbos conjugados. Activas, pasivas son, por tanto, que podemos concluir que la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. El lenguaje humano. El lenguaje humano quiere decir que se basa en las capacidades de los seres humanos para comunicarse por medio de signos dentro y fuera, y está basado del lenguaje animal. Están los gritos, las alarmas, el lenguaje de las abejas, etc. Y eso está claramente basado en el uso de las señas sonoras, visuales y olfativas a modo de signos para señalar un referente o un significativo diferente de dichas señales, y de estas es la ontogenia, que remite el proceso de adquisición del lenguaje por los seres humanos y la filosofía. Morfosintaxis. ¿Qué es la morfosintaxis? Es el conjunto de los elementos y las reglas que permite construir oraciones con sentido y carácter de la ambigüedad, formado por constituyentes sintácticas que dan origen al análisis de las categorías y subcategorías gramaticales de cada una de las palabras que componen una oración. Son las relaciones gramaticales de las lenguas polisintéticas, donde hay una oración que puede estar formada por una única palabra. Análisis sintáctico es el análisis de funciones sintácticas, relaciones de concordancias de varios sintagmas, oraciones simples y oraciones compuestas, y de interpretación e improvisación, siendo la jerarquía y guarda las palabras que se agrupan entre sí en forma, tanto gramatical y tradicional, estructuralismo, y el final del funcionalismo legislativo, político o tecnológico. Gracias por su atención.